días para empezar a tiempo, ¿sí? O lo más a tiempo posible. Vamos a empezar entonces la conferencia de Dale un giro a tu dolor, ¿sí? Que es una actividad para aprender a manejarlo, que es una actividad del grupo de trabajo de psicología y dolor, que llevamos algunos años también dándolo como taller. Sobre todo también es útil para pacientes y para gente que está iniciándose en esta temática, ¿sí? ¿Vale? Va a hacer una presentación por Anushik y mía, de Pedro Antonio Bravo, y vamos entonces a irla dando al limón. Vamos a hacer un dueto, ¿vale? También como un comentario aparte, tengo una consulta médica a las 12 del día, entonces a lo mejor me voy a 11:15, ¿sí? Se queda Nuchi con las preguntas o con lo que tengamos todavía en ese momento. Yo creo que para ese momento a lo mejor ya hemos terminado la conferencia. Vale, venga, empezamos. La conferencia, como decíamos, es específicamente para la Semana de la Ciencia, ¿sí? Y somos el grupo de trabajo de Psicología y Dolor, ¿sí? Que estamos formados por más o menos unos 30 elementos que trabajamos en diferentes áreas de dolor o en diferentes condiciones con pacientes con dolor y sobre todo dolor crónico, ¿sí? Bien, vamos a contestar una serie de preguntas que serían las preguntas que cualquiera tendría cuando hablamos de un problema de dolor. ¿Por qué me duele tanto y durante tanto tiempo? ¿Por qué si me distraigo me duele pero lo llevo mejor? Ya no podré recuperar nunca mi vida normal. ¿Qué manía que haga ejercicio? ¿Cómo voy a hacerlo si me duele? Ya me gustaría relajarme, pero con este dolor, ¿sí? Antes era fuerte, pero ahora he cambiado. Estoy irritable, asustado, nervioso y triste. O sea, cómo va influyendo en una serie de cosas, como sería, por ejemplo, la situación de que estemos con nuestra atención fijada en lo que sería el dolor. Igual cómo funciona nuestro control de atención para lo que sería la situación de sobrellevar el dolor, lo que consideraríamos vida normal cuando hay algún tipo de dolor ocasionado por lesiones y lo que serían normas generales, como sería por ejemplo el manejo de un ejercicio terapéutico en muchos casos para que los pacientes estén mejor. Y también lo que serían estrategias de relajación o estrategias de control emocional. Y finalmente, como también de todas formas todo esto termina influyendo en o generando un impacto en la vida emocional de las personas, ¿sí? Bueno, aquí empezamos con una caricatura de Forges, porque sería el que mejor explica el problema del dolor, ¿sí? Ay, perdón. Sí, la leemos, pero es científicamente imposible que también le duela aquí. Me duele donde me da la gana, que para eso soy cuñado del ministro de Sanidad. En principio, si cualquier persona, ¿sí?, que los está tratando o está trabajando con ustedes sobre un dolor, no asume que les puede doler donde les dé la gana, ¿sí?, exactamente, más bien búsquense otro especialista, porque el primer problema para abordar el dolor es que necesitamos a alguien empático, alguien que asuma que lo que está diciendo el paciente es verdad. Luego es problema de nosotros los profesionales averiguar con qué es congruente esa sintomatología o ese reporte de lo que sería el paciente, ¿sí? Bien, aquí es importante que, por ejemplo, vamos a ver, A ver si puedo desde aquí. creo que sí hay que darle específicamente. Mientras ponemos el vídeo, ¿hay pacientes en la sala o...? Vale, el resto somos psicólogos, ¿no? 2 pacientes, ¿vale? Muy bien. A ver si os suena esto, ¿vale? Perdón. Con el toque de oro de Ferrero. Perdona. Nos brincamos el anuncio cuando podamos, cuando Sí. nos deje YouTube. Esto sería una información que es básica para cualquier paciente que tenga dolor, ¿sí? Y que podemos utilizar en principio, o que sería esencial utilizarla de principio con cualquier paciente para que comprenda qué es lo que le está pasando.
Sabemos que el dolor es una experiencia humana universal. Ahora sabemos que el dolor se produce 100% en el cerebro. Esto incluye todo tipo de dolor, no importa cómo se sienta. Punzante, sordo, fuerte o suave, y sin importar la duración, puede sentirlo durante semanas o meses. Es el dolor agudo, y es común en lesiones tisulares, como en problemas de espalda o esguinces de tobillo. Y generalmente te animarán a permanecer activo y a volver gradualmente a tus actividades, incluyendo el trabajo. O puede que lo hayas tenido durante 3 meses o más. Es el llamado dolor persistente o crónico, ya que en este tipo de dolor la lesión tisular no es el problema principal. Lo que no está tan claro al decirte que tienes dolor crónico es saber qué es lo mejor que puedes hacer al respecto. Bien, el dolor crónico es un gran problema. Afecta al 20% de la población mundial. Tener un cerebro que produce dolor continuamente, incluso cuando los tejidos están curados y fuera de peligro, no es divertido. Algunas personas dicen que aún sienten que debe haber algo mal. Pero solo es esto. Cuando se descarta la existencia de algo peligroso, los profesionales de la salud explican que la mayoría de los tejidos pueden estar curados en un periodo de 3 a 6 meses. Así que el dolor que continúa produciéndose en el cerebro no tiene tanto que ver con cambios estructurales en el cuerpo, sino con la sensibilidad del sistema nervioso. En otras palabras, es más complejo. Así que para intentar entender qué es lo que pasa hay que reentrenar al cerebro y al sistema nervioso. Para ello es útil observar todo aquello que afecta al sistema nervioso y que quizá contribuya a tu experiencia individual del dolor. Lo que puede ayudar es mirar al dolor persistente desde una perspectiva más amplia, y usar un plan estructurado hará que no se olvide nada importante. Empecemos por la parte médica. En primer lugar, la medicación puede ayudar, pero solo por un tiempo limitado. Se necesitan enfoques más activos para reentrenar el cerebro. Así que usar medicación para ponerse en marcha está bien, y después la mayoría pueden reducirse e interrumpirse. Algunas personas piensan que la cirugía podría ser la respuesta, pero cuando se trata de un problema complejo, como es el dolor crónico, la cirugía puede no ser de gran ayuda. Así que si estás pensando en la cirugía, es mejor pedir una segunda opinión y recuerda considerar todas las opciones. Tras esto, ayudará a tener en cuenta cómo tus pensamientos y emociones afectan a tu sistema nervioso. El dolor impacta realmente en la vida de las personas y esto puede tener un gran impacto en tu estado de ánimo y nivel de estrés. Todos estos pensamientos y creencias también son impulsos cerebrales. Puedes aprender formas de reducir el estrés y relajar el sistema nervioso. Esto ayudará al bienestar emocional, así como a reducir el dolor. El tercer área a tener en cuenta es el papel de la dieta y estilo de vida. Resulta que nuestro estilo de vida puede no ser tan bueno para nosotros. De hecho, lo que comemos y cómo vivimos puede realmente estar contribuyendo a sensibilizar el sistema nervioso. Será un buen comienzo valorar actitudes como fumar, la nutrición, el alcohol y los niveles de actividad. Y si ves que hay algún problema, apunta estos aspectos en tu plan. A menudo será importante explorar un significado más profundo del dolor y la historia personal que lo rodea, mirando hacia atrás y observando todo lo que ocurría cuando comenzó el dolor. Muchas personas con dolor pueden descubrir enlaces útiles entre un periodo de preocupación y una imagen de agravamiento del dolor. Para muchos, reconocer emociones profundas puede ser parte del proceso de curación. Lo último, pero no menos importante, es la actividad física y la función. Desde una perspectiva cerebral, lo mejor es moverse en niveles cómodos y sin miedo, en los que el cerebro no se protege con dolor. Y así, recuperas gradualmente tus tejidos corporales. En conclusión, el dolor viene del cerebro y puede ser reentrenado, y mirarlo desde una perspectiva más amplia y global de la persona te proporciona muchas oportunidades para empezar. Así que busca una mano amiga. Si la necesitas, márcate un objetivo y comienza. Bien.
Importante, este video, sobre todo como una situación de difusión o como una herramienta de difusión, nos puede ser de gran utilidad para empezar a marcar cuáles serían los objetivos que se tienen que tener en un paciente que tiene un dolor crónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque es también comprender que de alguna forma ya no es solamente un problema médico. Este es un video que está disponible también en la página de la Sociedad Española del Dolor, porque también los médicos empiezan a considerar que es necesario que abordemos los otros aspectos, si no sus resultados pueden ser muy limitados, ¿vale? Y es entonces muy importante que tengamos una herramienta que nos pueda poner, por lo menos en un contexto de cómo empezar a trabajar con los pacientes. Claro que cuando por lo menos yo empecé en esto era algo así como que, ¿por qué tengo que ver a un psicólogo? Yo no estoy loco, a mí me duele, ¿sí? Y esto es exactamente una de las cosas que también hay que en un determinado momento reafirmarle al paciente y hacer que exactamente comprenda de que estamos entendiendo que le duele y que lo que necesitamos hacer son actividades diferentes, no solamente, por ejemplo, lo que sería un tratamiento médico con medicación, ¿vale? O procedimientos, por ejemplo, de tratamiento del dolor, que tienen también muchas unidades ya especializadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué me duele tanto y durante tanto tiempo? Para esto necesitamos entender qué es lo que de alguna forma podemos definir como el dolor, ¿sí? Hay muchas definiciones que se han ido dando a lo largo de la historia, por ejemplo esta de McAfee y Passero. El dolor es todo aquello que la persona dice que experimenta cada vez que dice que lo está experimentando, o sea, es lo que nos dicen las personas, ¿sí? ¿De acuerdo? En 2020, ¿sí? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, se dedicó a generar una nueva definición de dolor, ¿sí? En la cual incluyera más elementos de los que tenían incluidos previamente. Y entonces generó una definición que es una experiencia sensorial y emocional, ¿sí? Desagradable, asociada o similar a la asociada a un daño tisular, a un daño de algún tejido, ¿sí? Real o potencial. O sea, puede haber daño, puede haber demostración de daño, o puede ser exactamente que también se describa en términos de como si hubiera daño, ¿sí? En este caso tenemos que considerar que aunque no tengamos ningún dato objetivo de que haya daños celulares, daños de tejidos, tenemos que considerar que puede existir dolor, ¿sí? Sobre todo en base a lo que nos dicen los pacientes. Y esto es una cuestión extremadamente importante tanto para los psicólogos cuando tenemos que empezar a abordar este tipo de pacientes como para todos los integrantes de los equipos de salud que de alguna forma están participando en el tratamiento de este tipo de personas, ¿sí? Bien, una parte muy importante. Cuando hablamos de una experiencia sensorial y emocional aversiva, ¿sí? O desagradable, típicamente causada o parecida a la causada por una lesión tisular real o potencial, tenemos que tener en consideración algunas notas muy específicas. Por ejemplo, el dolor es siempre una experiencia subjetiva que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea, si de alguna forma en algún momento hemos, por ejemplo, visto niños, ¿sí? Pequeños, que de repente los encontramos inquietos o los encontramos a disgusto y le preguntamos, ¿te duele algo? Y es cuando se nos echan a llorar y dicen sí. O sea, es también algo de que de alguna forma se aprende en una interacción social. Esto es la parte social. Lo psicológico evidentemente es completamente subjetivo. No tenemos ninguna forma de medirlo objetivamente, ¿sí? ¿Qué hay elementos biológicos? Evidentemente tenemos vías nerviosas que transmiten el dolor y que de alguna forma procesan el dolor, que son también muy importantes. El dolor y la nociocepción son fenómenos diferentes. No es lo mismo que me produzca un daño, que me esté haciendo algo que me pueda producir nociocepción, o sea, que mi sistema esté dándose cuenta de que existe un daño, ¿sí? A el dolor. En principio, ¿sí? La experiencia de dolor no se puede reducir a la actividad de las vías sensoriales, ¿sí? O sea, no es solamente la información que está entrando, sino que también es la información que de alguna forma está interactuando en nuestro sistema nervioso para interpretar esa información que recibimos. Es un proceso senso-perceptual, como definíamos antes en las facultades cuando veíamos los procesos básicos, ¿sí?
A través de su experiencia, de sus experiencias de vida, las personas aprenden el concepto de dolor y sus aplicaciones. Lo que decía, por ejemplo, en referencia a que los niños aprenden que algo les está doliendo. El informe de una persona sobre una experiencia como dolor debe aceptarse como tal y respetarse. Volvemos a la caricatura del principio. De alguna forma tenemos que respetar siempre el cómo nos digan los pacientes que les está doliendo, el que nos digan que les duele, ¿sí? Aunque no tengamos datos objetivos para referir ese dolor. Y de todas formas, también una cuestión es respetarse y aceptarse, y otra cosa es ver si, por ejemplo, es una situación congruente con lo que de alguna forma sería el cuadro doloroso que presenta esa persona, ¿sí? Aunque el dolor suele tener un papel adaptativo, o sea, si yo me quemo, quito la mano, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Si alguien me ha pegado una patada en la espinilla, me hago a un lado, ¿sí? Eso es la parte adaptativa al dolor, ¿sí? Pero también puede tener efectos adversos sobre las funciones y el bienestar social y psicológico de las personas. ¿Por qué? Porque hay veces que ya no es un problema de que esté evitando lo que me está causando el dolor. Hay momentos en los cuales yo puedo tener dolor sin que haya una causa directa para ese dolor. No lo estamos encontrando, entonces no tengo un comportamiento adaptativo y ahí es cuando empieza a afectar también nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras formas de respuesta, tanto en el ámbito solamente subjetivo como, por ejemplo, social, médico, etcétera, ¿sí? La descripción verbal es solo uno de varios componentes para expresar el dolor. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un ser humano o un animal no humano experimenten dolor. Esto es un problema que teníamos hace algún tiempo cuando nos encontrábamos, por ejemplo, con niños y valorar la situación de qué tanto les estaba doliendo, o bien también cuando teníamos, por ejemplo, personas con deterioro cognitivo, que en muchos casos es, me duele. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué momento? Tampoco se acuerdan, ¿sí? Y esto es exactamente una cuestión que se ha ido desarrollando para que también haya no solamente, por ejemplo, valoraciones del dolor o de la intensidad del dolor que sean netamente, por ejemplo, referidas con un lenguaje congruente, sino que podemos observar los comportamientos que genera el dolor y también en base a eso, de alguna forma determinar que ahí existe dolor. Evidentemente, esto en animales también es una cuestión muy importante, ¿sí? ¿Qué es el dolor? Es una experiencia angustiosa asociada a un daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. Esto ya lo proponían William C. Craig en 2016, ¿sí? Si, por ejemplo, comparamos las diferentes definiciones que hemos estado diciendo, ¿sí? Nos encontramos con que todas ellas, de alguna forma exactamente, lo que hablan es que es una experiencia subjetiva desagradable, ¿sí? Y no solamente es una experiencia sensorial, sino también emocional, ¿vale? Estamos hablando de que son muy importantes los factores psicológicos, los factores sociales y los factores biológicos en el dolor. Bien, ¿qué es lo que de alguna forma es importante para cualquier persona que empecemos a trabajar con pacientes que tienen dolor? Pues de principio eso de supuestamente ponernos la bata y sentirnos muy, muy impecables, pues vamos a tener problemas porque cuando nos describen como que les están perforando, como que les están metiendo un taladro por la espalda, retorciendo el ciático, quemando el estómago, dándoles de martillazos en la cabeza o enroscándoles el cuello, al final podemos terminar sintiéndonos unos mecánicos, ¿vale? Bueno, y cuando hablamos de las expresiones de dolor, acuérdense que seguramente todas esas cosas que pintaron en las cuevas, posiblemente los cavernícolas no las hicieron solamente como una expresión artística, probablemente estaban realmente gritando groserías en ese momento por haberse quemado con las antorchas, ¿sí? Bueno, el dolor como proceso agudo generalmente se le enmarca dentro de un modelo médico tradicional.
existe un estímulo y hay una sensación. Ahí se habla sobre todo de que hay en el sistema nervioso una respuesta que está mediada por los nocioceptores, que las fibras A delta y C son las que las transmiten hacia el sistema nervioso central, y se han desarrollado también teorías importantes. ¿Quieres explicarlo tú? Sí, venga. Problema. Como veis, las teorías que os vamos a enseñar no son de ahora, ¿vale? No son de ayer, sino que es de hace mucho tiempo, y el dolor es un problema que llevamos estudiando muchísimo tiempo. Y bueno, esta es una de las más importantes, ¿no? Que no sé si habéis oído hablar de ella en psicología, los que hayáis estudiado, la teoría de la compuerta. Bueno, en fisio en algún momento nos explican, ¿no?, que cuando hay dolor hay unas células, no voy a meterme mucho porque es mucha fisiología, pero bueno, cuando sentimos dolor, ¿no?, cuando nos hacemos daño, sube la señal nerviosa, se abren unas puertas a nivel celular y bueno, y por ahí pasa la sensación dolorosa, ¿no? Luego, la vía descendente pues nos transmite, ¿no?, nos dice que estamos sintiendo dolor. ¿Qué ocurre? Que esta teoría es muy bonita y está muy bien, ¿no?, pero hay cosas que no encajan. Es decir, no es lo mismo tener un dolor, que yo tengo un dolor lumbar en este momento y al rato se me pasa, ¿no?, a tener un dolor durante 6, 7 meses, 8 meses, un año. Al final hay factores que nos influyen, ¿no?, y está la parte psicológica, la parte social y la parte biológica, lo que modula el cómo sentimos tenemos esa sensación. Lo que decía antes Pedro, a lo mejor si yo he visto a mi madre que ha tenido mucho dolor durante mucho tiempo y su forma es estar tumbada, una mantita, algo de calorcito, pues yo, si tengo un dolor, aunque sea prolongado en el tiempo, aunque dure un año, pues voy a adaptar esa posición, ¿no?, esa forma pasiva de afrontar el dolor. O si mi padre, para afrontar el dolor, se ponía a gritar y se ponía muy irritable, pues a lo mejor yo reproduzco, ¿no? Esto es aprendizaje vicario que bueno, es lo que hacemos todos, ¿no?, aprendemos de lo que tenemos alrededor. La teoría neuromatriz ya mezcla más cosas, ¿vale? Es una teoría también biológica, pero bueno, aquí reconocen que para la respuesta dolorosa tenemos estímulos cerebrales, la cultura, las experiencias, está la modulación del sistema endocrino, el sistema opioide, que es el que nos ayuda a reducir el dolor, el sistema inmune, es decir, que todos los sistemas a nivel corporal están influyendo en esa respuesta que damos, ¿vale? No es tan fácil ni tan lineal como veíamos antes. Entonces, lo que no encaja, ¿qué es? Pues a lo mejor que en situaciones de estrés extremo me duele más, ¿vale? A lo mejor si me distraigo me duele menos. Si me han hipnotizado por algún motivo, ¿no?, la hipnosis puede funcionar, puede ser una terapia para el dolor. Se está desarrollando ahora bastante. El miembro fantasma, ¿sabéis lo que es? ¿Sí? ¿No? Vale, pues esto es en personas que tienen algún tipo de amputación, que de pierna, de brazo, ellos sienten que les duele el miembro que ya no está. ¿Vale? Es decir, no tengo un dedo del pie, pero siento que el dedo del pie me duele. ¿Por qué? Pues porque aunque no tengas el miembro, las conexiones cerebrales siguen ahí. ¿Vale? Esto es como las personas que tienen acúfenos, que se han quedado sordas, pero escuchan algún sonido que les es molesto, pues igual, ¿no? A nivel de periferia sí no está, ¿no?, en la función, pero a nivel cerebral sí está. Y nuestro cerebro nos engaña mucho, tanto en el dolor como en otras cosas. Y los efectos placebo y nocebo, ¿los conocéis? El efecto placebo, esto es muy fácil de conocer, ¿no? ¿Vale? ¿Y el efecto nocebo? El efecto nocebo es el contrario, ¿vale? Es decir, si yo creo que algo no me va a ir bien y pienso que no me va a ir bien, esto de ir al psicólogo conmigo no va, y puedes probar 20 psicólogos que no te va a valer ninguno, ¿vale? Y al contrario, el efecto placebo, mi psicólogo es muy majo, me trata muy bien, oye, pues de repente me empiezo a sentir mejor, ¿vale? Y las expectativas que tengamos. Es muy difícil tener unas expectativas realistas y positivas si tengo 2 años de dolor crónico y estoy empezando por el enésimo psicólogo o por la enésima clínica, ¿vale? Si al final las expectativas las ajustamos, que va a ser un trabajo muy importante en psicología, pues vamos a tener resultados más a largo plazo. Bueno, por ejemplo, si yo me he ido de comida con unos amigos, ¿vale?,
y me empieza a doler la tripa y digo, uff, me duele la tripa. ¿Qué cosas podrían pasarme por la cabeza? ¿Qué podría pensar? He comido algo mal estado. ¿Qué más? La cantidad de ingesta. ¿El qué? ¿Has comido mucho, quizás? He comido mucho, ¿vale? No tenía que haber comido tanto. ¿Qué más? Me estoy poniendo malo, algo de eso. ¿Qué más? Tengo una úlcera. Tengo una úlcera, eso me gusta. Creo que todavía tengo hambre, tengo gastritis, ¿no? ¿Vale? La úlcera me gusta mucho. ¿Qué más? Tengo un tumor, ¿no? Un extraterrestre me ha metido algo dentro. No os ríais que esto es real. Mi suegra me quiere envenenar. Mierda, creo que voy a empezar con la regla. ¿Tiene la misma carga emocional, tiene la misma importancia pensar que a lo mejor me estoy poniendo mal o a lo mejor me viene la regla que pensar que me quieren envenenar? ¿O que tengo una úlcera o que tengo cáncer? ¿Vale? ¿O que nunca voy a salir de este dolor? No tiene la misma carga emocional, ¿verdad? Vale, pues esto es lo que tenemos que trabajar con nuestros pacientes, ¿vale? El tener quitarle esa carga y razonar un poco qué es lo que está pasando en realidad. Bueno, esto es la teoría de la compuerta, ¿no? Factores que abren esa puerta imaginaria que es difícil de entender. Pues si yo tengo dolor y me focalizo en mi dolor, ¿no? Si yo me he despertado hoy con dolor de espalda, tengo dolor, no voy a ir a la conferencia, no voy a ir a trabajar, no voy a llevar a mis hijos al colegio, me quedo en mi dolor y en mi cama. Y así un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Y solo siento dolor, no hago otra cosa, ¿no? Pues eso, me implico mínimamente, ¿no? Creo que me estoy adaptando al dolor porque cada vez estoy más en la cama, con más medicación, pero al final no tengo ningún control sobre el dolor. Todo esto abre la puerta a que sintamos más dolor, a que percibamos más dolor. Y los factores que cierran la puerta es decir, bueno, me duele la espalda, pero voy a estar con mis hijos, voy a la charla a ver si me distraigo, ¿no? Me incluyo en las actividades de la familia, me doy tiempo, por supuesto, para controlar mi dolor, pero no me come toda mi rutina. Y bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay cambios físicos, hay cambios de rutinas, cambios de hábitos, cambios emocionales, alteraciones y bueno, que al final nos modifican el umbral del dolor y cualquier mínimo dolor ya lo relacionamos con nuestro dolor crónico. Yo tenía una paciente el otro día que me decía, es que me ha dicho la fisio que estoy muy bien, pero que a lo mejor necesito de vez en cuando venir a hacer alguna revisión. Dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que yo, después del dolor que he pasado, pueda volver a tener dolor? ¿No? Y algo muy importante es normalizar la experiencia de la vida y normalizar que podemos tener otros dolores, ¿no? No tiene por qué volver siempre el dolor crónico, no tiene por qué todo ser dolor crónico. Y bueno, ¿por qué si me distraigo me duele menos? ¿Vas tú? ¿O no? Sigo. ¿Cómo quieres? Vale. Ok. El papel de la atención. ¿Sí? Un comentario, nada más para agregar, sobre todo en cuanto a las situaciones de creencias, de expectativas que se generan. En muchos casos esto es, sobre todo en el trabajo ya psicoterapéutico, es todo lo que serían los conceptos disfuncionales que hace el paciente a partir de esas expectativas, es algo importantísimo de trabajar. ¿Por qué? Es que tengo que curarme. Bueno, pues es que hay lesiones que no se curan, nada más te dejan de doler, ¿sí? Es que tengo que poder hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Es que, claro, si ya te han operado una columna lumbar, pues lo que no puedes es cargar peso, ¿no? Bien. Pero también esto es exactamente como, por ejemplo, también una situación tan sencilla como presta atención a cosas específicas que no solamente sean tu dolor, nos ayuda también a controlarlo. ¿Cuál es uno de los problemas de lo que nos pasa con la atención? ¿Sí? En principio la atención siempre es selectiva, ¿sí? Elegimos lo que atendemos. Es limitada, no tenemos gran capacidad para atender, o sea, el número mágico ese 7 más menos 2 de capacidad para procesar información sigue ahí, ¿sí? La atención
y esto es lo que tenemos que aprovechar, es controlable, puede ser voluntaria o involuntaria. Generalmente vamos en involuntario, generalmente nadie estamos prestando atención muchas veces a lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en automático. Entonces, en este caso es también una cosa importante de que podamos empezar a trabajar con los pacientes para que nos pueda ayudar en nuestro beneficio el control de la atención, ¿sí? ¿Cómo controlar o cómo aprender a controlar la atención? Hay diferentes estrategias para su manejo, ¿sí? Hay cambios de pensamiento, reestructuración cognitiva, ¿sí? Hay actividades de distracción o realización de otro tipo de actividades que nos distraigan. Si disminuye el dolor cuando presto atención, ¿me lo he inventado? Esto es algo que se llegan a preguntar. Es que no me he dado cuenta de que estaba doliéndome, pero cuando sí vuelvo a pensar en el dolor, cuando sí vuelvo a prestar atención, me doy cuenta de que el dolor está ahí. Bien, pues no es de que se lo haya inventado, es que básicamente ha cerrado las compuertas y ha estado sin recibir la información de ese dolor durante un rato, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, el procesamiento del dolor y el procesamiento cognitivo comparten mecanismos neurales, o sea, hay una serie de situaciones de que nuestras cogniciones y nuestras áreas sensoriales para procesar la información dolorosa se traslapan y además utilizan los mismos circuitos. Entonces eso también sabemos que se da y que podemos aprovecharlo. Los procesos de atención inhiben la respuesta de las señales de dolor. Evidentemente, de alguna forma, cuando yo estoy prestando atención a algo que no necesariamente sea el dolor, estoy también cerrando la compuerta para que pase ese dolor como información que llegue hasta mi corteza cerebral, ¿sí? Bien, este es un ejemplo. Se los pongo aquí, memoricen rápidamente todos los objetos amarillos. Les dejo un pequeño tiempo. Bien, ¿siguen viendo los objetos ahí? ¿Cuántos objetos recordáis de los objetos amarillos? 4. Vale, ¿cuáles recuerdas? Y había otro. Bien. Me quedan 3. ¿Cuántas frutas había? Me quedan 2 o 3. ¿Cuántas frutas había? Una. Vale. ¿Cuántas macetas? ¿Solo amarillas? No, No, de cualquier color. En general. ¿Cuántos insectos? Ah, eso no era parte de la tarea. Bien, pues parece ser que exactamente cuando nos duele algo, la tarea es presto atención a que me duele algo, aunque en realidad esté haciendo 20 cosas más, ¿sí? Y entonces empezamos a perder, por ejemplo, también información, ¿sí? Bien. En realidad, objetos amarillos, estaba la regadera, el pollito, podríamos decir que también el pan, las botas, la pera, ¿sí? Frutas, estaba la pera, podemos considerar el tomate como fruta, ¿no? No vamos a discutir sobre ello. La fresa, como ven, nos hemos perdido mucha información, ¿vale? Y esto es algo de que exactamente el dolor nos hace que suceda frecuentemente. Este es un vídeo que les vamos a pasar, que el chiste es que ustedes vean cuántos pases se dan entre los jugadores de camiseta blanca, ¿sí? Vamos allá. En el de arriba. Ay, espera. No, creo que vale. dándole ahí. Ahí. Seguro que no sale otro anuncio, chicos. Este ni siquiera le quieren poner anuncios, eso ya está bien. Pases de los de camiseta blanca. ¿Cuántos pases contaron? 13. 11. Vale. Espera, espera. Hay que salir. Sí.
que cerrarlo allá arriba. Creo. 14 pases. Muy Hubo bien, los que han 14 contado pases. 13. ¿Algo más? Los que se ríen. Es que lo uso. No. ¿Vieron algo más? ¿Cuántos no habían visto al gorila? Levanten la mano. ¿Quiénes no habían visto al gorila? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Fíjense bien que exactamente según lo que tenemos entendido que es lo importante, dejamos de prestar atención a otro tipo de información que a veces es muy relevante. El gorila se nos aparece a mitad del video, está ahí estorbando para los pases, pero no se le presta atención, ¿sí? Esto es más o menos lo que termina pasando muchas veces a las personas que tienen un dolor crónico con su vida, dejan de prestarle atención, ¿sí? Y solamente están, a lo mejor exactamente, prestando atención al dolor crónico. Y por eso mismo es también muy importante que se haga un abordaje también desde una perspectiva psicológica con esos pacientes, porque si no muchas veces los mismos tratamientos médicos pueden llegar a ser hasta contraproducentes, porque cada vez se frustran más, cada vez de alguna forma generan peores expectativas más disfuncionales y empiezan a tener mayores disfunciones de tipo emocional, cognitivo, etcétera. ¿Sí? Bien, lo que decíamos, han visto algo más. ¿Cómo usar el control de la atención en el dolor? Foco en nuestros pensamientos o cogniciones. O sea, yo puedo pensar además de sentir, ¿sí? Yo puedo estar aprendiendo, yo puedo estar de alguna forma valorando, interpretando las situaciones y entonces es uno de los elementos que tenemos que enseñarles a los pacientes. Poner el foco en los pensamientos y cogniciones más que en las sensaciones. También se puede poner el foco en las emociones, cosa de que también nos ayuda a gestionar ya los momentos en los cuales los pacientes han generado ansiedad, han generado depresión y es importante de que también puedan darse cuenta de que tienen emociones positivas y que pueden permitirse esas emociones positivas o pueden disfrutar de cosas a pesar de que les duela. Llega un momento en el cual este tipo de personas solamente sufren, solamente sienten el sufrimiento, solamente prestan atención al sufrimiento. Bien, foco en nuestras sensaciones corporales. Es dificilísimo cuando le estamos enseñando a alguien que tiene dolor crónico hacer que preste atención a la sensación de estar relajando, por ejemplo, la musculatura y no que le está doliendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque exactamente en ese caso tenemos diferentes sensaciones, ¿sí? Cuando uno les está enseñando una técnica de relajación y les dice, a ver, pon la mano tensa y préstale atención, ¿sí? De todas formas, en muchos casos están pensando que les sigue doliendo el cuello, que les sigue doliendo la espalda, etcétera, etcétera. Y no prestan atención a que hay condiciones de mayor o menor bienestar en algunas sensaciones corporales. Y evidentemente también es importante que le presten atención o que pongan el foco de su atención en eventos externos, ¿sí? En estímulos externos. Bien, el foco en nuestros pensamientos y emociones, ¿cómo sería? Atención centrada en el dolor, creencias negativas sobre el dolor, percepción de no control sobre el dolor, contra distracción y manejo voluntario de la atención. ¿A qué le quiero prestar atención en este momento? ¿A qué le quiero estar haciendo caso en el momento en que estoy? Creencias positivas sobre el dolor, ¿vale? Es que, claro, si me llega a doler es porque me está avisando que lo que estoy haciendo no me conviene hacerlo. Que eso sí ya puede ser un elemento de que me dañe más de lo que puedo ya estar dañando. Percepción de control sobre el dolor. Esta es también una cuestión importante. Cuando de alguna forma empiezan a darse cuenta o empiezan a prestar atención que hay cosas que les ayudan a controlar el dolor, que hay cambios en el dolor, cuando ellos cambian, por ejemplo, sus comportamientos, esto también es importantísimo. Hay muchas veces que, por ejemplo, personas con lumbalgia no se dan cuenta que el estar quietos de pie, sin moverse, a los 5 o 10 minutos les empieza a subir el dolor. ¿Sí? Y no han tenido conciencia de ello hasta que les pedimos que, por ejemplo, exactamente empiecen a cambiar de actividad, ¿sí? Y entonces es que se dan cuenta de que ahí disminuyen el dolor cuando cambian de actividad, cuando se empiezan a mover, cuando, por ejemplo, utilizan cosas como subir un pie en algo, ¿sí? Cuando de alguna forma también hacen movimientos correctos con su cuerpo, ¿sí? Bien.
el foco en estímulos externos y psicosociales. ¿Qué es lo que sucede generalmente cuando hay dolor? Hay malas relaciones familiares, malas relaciones laborales, ¿sí? Mala gestión del tiempo, hay un apoyo social inadecuado, hay una ausencia de ocio reforzante, ¿sí? O sea, la gente no tiene actividades que le parezcan adecuadas. Y generalmente termina habiendo conflictos a niveles familiares, a niveles laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces también una de las expectativas que hay es que me deberían entender. Claro, si el otro nunca ha tenido un dolor, pues probablemente nunca sepa exactamente por qué esa persona se está quejando, ¿sí? Y esto es algo de que entonces es también muy importante de que pongan los focos en lo que serían los elementos externos, no solamente en las situaciones de sus relaciones y de cómo están siendo disfuncionales por el dolor. ¿Qué es importante? Generar cambios en la rutina y en aquellos aspectos que requieren un apoyo especializado. O sea que, por ejemplo, exactamente, muchas veces es importante para las personas que tienen dolor que puedan pedir específicamente ayuda cuando la necesitan, cuando realmente está muy implicado que la actividad que van a hacer les va a producir dolor o tiene algo que ver con que se incremente el dolor. Y esto es entonces una situación que también implica de que ellos empiecen a discriminar cómo interactúan socialmente. Y es una parte importante de que presten atención a su entorno psicosocial, ¿sí? El foco en las sensaciones corporales. Claro, si me estoy fijando de que está el dolor intenso y cuánto tiempo llevo con el dolor, si estoy pensando de que de alguna forma el que me duela más intensamente es el indicador de qué tanto estoy dañado, ¿sí? O qué tanto estoy enfermo, si estoy pensando en si de alguna forma las lesiones que pueden haber producido el dolor han dejado cicatrices, y también la otra, en muchos casos la misma inactividad genera también condiciones de dolor. Las condiciones de desuso físico también terminan generando dolores. Entonces, ¿qué es lo que es importante manejar con los pacientes? Cambien los hábitos del día a día, ¿sí? El nivel de actividad que sea adecuado también a su nivel de resistencia y a su nivel, por ejemplo, de dolor y de lesiones, que los tratamientos que están haciendo sean eficaces, ¿sí? Es extraordinario cómo se encuentra uno cantidad de gente de que se queja del dolor, pero que solamente toma un analgésico cuando le duele mucho. Que no sigue, por ejemplo, una pauta analgésica, ¿sí? Que no necesariamente sigue las indicaciones o recomendaciones de los fisioterapeutas o de los médicos, ¿sí? Y también que muchas veces exactamente nos empiezan a doler las cosas cuando también vamos teniendo una cierta edad. Porque básicamente no tienen ni siquiera la cantidad suficiente de analgésico en sangre hasta media hora después, y por el otro lado, en muchos casos, si esperas que se haya quitado permanentemente, dependiendo de lo que has tomado, a las pocas horas va a volver a reaparecer, ¿sí? No se mantienen los niveles terapéuticos de analgesia, ¿sí? Ese ya es uno de los elementos. Entonces, en realidad, si creemos que eso de tomarnos un paracetamol cuando nos duele la cabeza es lo que nos ha quitado el dolor de cabeza, la verdad es que ese dolor se nos iba a quitar solo, ¿eh? Casi se podría decir, ¿sí? Pero bueno, ya no podré recuperar nunca mi vida normal. ¿Qué es una vida normal para vosotros? ¿Qué cosas hacéis? Por ejemplo, ¿Montar en bicicleta todos los días? casi todos. ¿Casi todos los días? Vale. ¿Cogéis un folio y lo pasáis? Casi todos los días montar en bicicleta. ¿Qué más? Salir a pasear. Salir a pasear. ¿Qué más? Jo, aquí nadie hace la compra, limpia la casa. Qué bien, ¿no? Qué guay. ¿Se los pasan? Qué suerte tenéis. ¿Vale? ¿Ya tienen todos? Trabajar, muy bien, trabajamos también. ¿Qué más? Bolis. Estudiar, ¿vale? ¿Necesitáis algún boli por aquí? ¿No? Vale. Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, ¿vale? ¿En qué ocupas tu tiempo? Vamos a dibujar un circulito como este y vamos a hacer una gráfica esta de quesitos, ¿vale?
Por ejemplo, si la mitad del tiempo lo dedico a trabajar, pues la mitad a trabajar, ¿vale? Y lo comentamos. Os dejamos unos minutos y lo comentamos, ¿vale? Es importante a lo que dediquemos el tiempo, tengamos o no dolor. Ya. Vale. Sí. Además son bolis del colegio, hombre. Para tener uno. ¿Alguien más quiere? Es difícil, ¿eh? Meterlo todo ahí. ¿Alguien? Vale. También dormimos, ¿eh? También hay que poner que dormimos. Los que durmáis más de 8 horas sois unos afortunados. Están muy concentrados. Las personas que tengáis dolor, poner cuánto tiempo os ocupa el dolor también. Sí. 10:15. ¿Vale? ¿Alguien que nos lo quiera contar? ¿Nos lo cuentas? No, pues yo lo veo. Llegar a la ¿Sí? bueno, primero comida, haces la mínima y la visita y luego un regalo que tenga pendiente y luego a poner la boda, la plaza y ¿Vale? tienes un 3 más. ¿Cuánto tiempo te ocupa el dolor? Pensar en el dolor, tomar la medicación. Claro, en mi caso, digamos, el dolor es nocturno. Ah, vale, Toca me solamente. despierta. Entonces ahí, Te interrumpe el sueño, ¿no? claro, eso es. Vale. Vale. Cuéntanos tú. Perdonar por cogeros de ejemplo. El dolor está conmigo todo el día. Vale. No tiene ni descanso ni... Y lo que pasa es que hay muchas cosas que hacía que ya no puedo hacer. Pero he tomado medicaciones de todos los tipos y lo que ha hecho es deteriorarme más porque eran tipo cannabinoides y bueno, a la respuesta concreta, que a lo mejor estoy yéndome por las ramas. Esto nunca se quita, tampoco es verdad que disminuya. Es verdad que las estrategias que yo utilizaba se han cambiado, que las expectativas juegan en contra de lo que en realidad vas a poder, cómo seguir. Y el dolor, lo que ha cambiado es mi perspectiva, aunque está todo el día y por eso casi todo he puesto una parte muy grande al dolor. La expectativa ha cambiado y mi trato con él también. Vale. No disminuye. O sea que aquí hay cosas que me gustaría no rechazar, pero que no me veo reflejada en ellas. Pero sí, a pesar de eso, no hacer oídos sordos, pero en cierta manera convivir con él. Entonces el dolor está contigo todo el día, ¿no? Todo el día y toda la noche. Y toda la noche. Y a pesar del dolor, ¿qué cosas haces durante tu día? Pues sobre todo lo primero que tomé por decisión, porque no era persona, y es verdad que en cuanto tienes un dolor fuera, aunque sea provocado por una negligencia, te sacan del circuito de los profesionales que te han operado y te mandan a la unidad del dolor, que es un cajón de madera desastre.
Ahí se tiene que romper la primera expectativa porque tú piensas que si son capaces de meter, como yo hoy, unos pulmones de cerdo a un niño que tiene, ¿cómo no me van a poder quitar este dolor? Ya. Y te das cuenta que eso es mentira, que hay muchas partes de la medicina que hoy en día están en pañales y no saben. Entonces empiezan a practicar contigo como si fueras un bicho de laboratorio. Te hacen miles de pruebas, etc. Bueno, no voy a dar mi rollo. La pregunta ya se me ha ido. La pregunta es, antes de la pregunta, Sí. esto es lo que nos encontramos, ¿vale? No, nos encontramos pacientes crónicos que no han tenido tratamientos adecuados muchas veces, que han tomado lo indecible, les han hecho las intervenciones las que sean y llegan a consulta y dicen, ¿qué me estás contando? Las expectativas de afrontamiento activo, ¿vale? Pues, entonces es importante. Pero bueno, a pesar del dolor veo que has puesto otras cosas que haces, ¿no? Vale, en tu ¿qué hago? círculo. Pues, por motivo del dolor, mi vida cambió. Estuve mucho tiempo de baja. No podía realizar, a mí me ha envejecido el dolor. No podía realizar trabajo y me tuve que, hubo un ERE y me fui del trabajo. ¿Vale? ¿Y ahora qué haces? Y ahora lo que hago es ejercicio físico, Vale. hago como 2 horas diarias. Muy bien. Ya al cambiar, al dejar el trabajo con la idea de autocuidarme, pues tengo todo el día, que eso tampoco estoy. Pues las tareas de casa, hago cursos o vengo a cosas como esta, que tengo más tiempo libre. Vale. Y hay días que el dolor no me deja y entonces le doy su sitio y hay otros días que me pongo burra y digo, pues me da igual, hago lo que pueda. Vale. Y eso es lo que te puedo decir. Sí. Pero vamos, el dolor, eso de que, con todos los respetos, Sí. que aunque te distraigas, parece que mejora, aunque no le prestes atención, mejora. Yo he probado Nirakara, no sé si lo conocéis, que es de psicólogos, ha lanzado un curso que propone, se supone, para el dolor para crónicos para hospitales. Me parece que se queda muy flojo porque utiliza la escala de Jacobson, por ejemplo, no sé si se llama así, de relajación. Sí, O sea, como muy en pañales. Eso para una persona con dolor, Claro. no sé. Pero bueno, y bueno, yo creo que lo único que me ha ayudado y que me ha aportado ha sido el descubrimiento del mindfulness. Vale, ahora hablaremos. Es verdad que lo que estamos contando a lo mejor no a todos los pacientes les vale y el trabajo real que tenemos que hacer, ¿no? como psicólogos o como equipo, ¿no? Si trabajamos en un equipo más amplio, es conocer bien al paciente, saber qué le va a funcionar, qué no le va a funcionar y a ti, por ejemplo, te funciona mindfulness, a otras personas les funciona la reestructuración cognitiva, entender qué pasa, ¿no? Otras personas con el ejercicio mejoran, pero fíjate, ¿no? La evolución que has tenido tú de decir, el dolor no me va a parar y voy a hacer cosas, ¿no? Voy a hacer mis ejercicios, me voy a cuidar y todo lo que perdemos, pero estamos ganando en autocuidado a pesar del dolor, ¿no? Quizá antes, cuando trabajabas no hacías ese ejercicio, ¿no? No te dedicabas tanto tiempo como estás haciendo ahora. Es que tenía achaques, pero no este tipo de dolor que cuando pasa más de 3 meses lo consideran neuroceptivo, que no sé muy bien qué es, pero que estás perdido, ya estás en tierra de nadie. Claro. Vale. Bueno, hablaremos después, ¿vale? Ya hablaremos después de cómo podemos ayudarte. Incluso Milena nos puede ayudar, que está aquí nuestra jefa. Pero bueno, ¿alguien más que quiera compartir la experiencia de su rutina? No tiene por qué ser con dolor, ¿eh? Alguien que no tenga dolor. ¿Sí? Pues un gran porcentaje es entre trabajo y estudio, Sí. pero no mucho, es como 40% o así. Soy de las que duerme súper bien. ¡Qué suerte! Súper bien. Luego lo siguiente más grande serían amigos o cine, concierto, música, dependiendo de la semana.
Una parte a leer, una parte a pasear, una parte a tocar el piano, una parte a casa, ducha, autoobservación, lo que sea, así un poco de cuidado. Creo que hay una parte de móvil que consume tiempo y he puesto eso también. Muy bien. Dependiendo, sí, porque al final creo que también es Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna rutina normal más? Muchas cosas en tu rutina, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ocupa menos de lo que me gustaría, pero creo que aún así la que más. Trabajar una parte también grande, yo diría. El metro, que es con respeto a todos, pero mi dolor crónico personal. Alimentarme también, aprovecho también para cocinar y todo eso. Hacer cosas de casa, ejercicio y luego por último yo diría que la parte de ocio. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna rutina diferente? Todas son diferentes, ¿no? Sí. Yo tengo una gran parte de cuidados familiares. Vale. Tengo una persona un poco a mi cargo. Trabajo, casa y comida, que creo que también forma parte de los cuidados familiares. Y, bueno, ocio y mucho descanso, que incluyo sueño, siestas, si se puede, aunque sea 10-15 minutos. Y, bueno, pues descanso. Hay muchos tipos de descanso, más activo, más pasivo. Muy bien. Bueno, con esto vemos que hay muchos tipos de rutina, ¿no? Muchas vidas normales. Entonces, querer volver a una vida normal, que era en el caso de ella el trabajar, el estar más a otras cosas, ¿no? O en tu caso, que es una vida mucho más activa, pues bueno, lo tenemos que redefinir, ¿vale? ¿Qué es la vida normal? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde? El ejercicio, la relajación, ¿qué va conmigo? Y bueno, los pacientes tenéis esa tarea difícil de decir, me paro aquí y reorganizo toda mi vida, ¿no? Que esa parte es la que los psicólogos os ayudamos, es la parte más complicada, en mi opinión. Y bueno, pues podemos cambiar las ideas, ¿no? Las que teníamos, pues ya no encontrar el momento de hacer lo que quería hacer, he tenido que adaptar mi vida actual, ¿no? Y bueno, nuevas ideas. Aquí tenéis una web que es para personas pues, que quieren hacer una actividad en concreto, pero no tienen con qué hacerla, ¿no? Me quiero ir al cine a ver tal película, o quiero hacer mindfulness, o quiero hacer algo de ejercicio, quiero caminar. Bueno, pues ahí tenéis distintas actividades que podéis hacer. Y bueno, el antes, ¿no? El antes siempre hay tareas, proyectos pendientes, cosas que tengo que hacer, trabajos, lavadoras. Y ahora, pues bueno, voy a aceptar hasta dónde puedo hacer, ¿no? Hasta dónde llego, hasta qué puedo hacer, ¿no? Incluso las personas que no tenemos un dolor crónico a veces asumimos más carga de la que podemos en realidad hacer, ¿no? Pues el darnos cuenta y adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias. ¿Y esto del ejercicio? Casi todos hacéis ejercicio. Yo hacía poco ejercicio y desde que estoy con el dolor constante he mejorado porque he incluido rutina diaria. Vale. ¿Alguien más hace ejercicio? Tú lo has dicho. Muy bien, muy bien. Vale, súper. Bueno, muy bien. Oye, ¿hacen ejercicio? ¿Lo cuentas tú? ¿Tú también haces ejercicio? Muy bien. Sí. Esto es de las cosas que siempre nos dicen que hay que hacer, pero hay veces que no encontramos tiempo, ¿no? Bueno, lo que contaba antes un poco Pedro, ¿no? Que la inactividad produce un desgaste físico, una pérdida de masa muscular, produce más discapacidad, más dolor, más miedo a moverme porque me puede hacer daño, y así es un círculo vicioso, ¿vale? En dolor y en psicología hay muchos círculos viciosos, ¿no? Unas cosas nos llevan a otras, y este es uno de los más importantes. Y este es uno que rechazan más los pacientes, ¿no? Porque cuando llegan a la consulta después de 2 años en el sofá o en la cama, le dices que se tiene que mover, dice sí. Ahora voy, ahora cojo la bici y ahora me muevo, ¿no? Pues bueno, realizar ejercicio permite mantener la actividad y no implica más dolor si lo hacemos bien, pausado y vamos introduciendo poquito a poco. No puede ser que después de 2 años sin hacer ejercicio de repente me ponga a hacer bici 20 minutos. ¿Vale? Esto no es factible, a lo mejor tengo que salir a andar 5 y es mucho. ¿Vale? Muchas veces tenemos que hacer las actividades muy pequeñas para ir consiguiendo pequeños logros.
Y bueno, ¿qué se considera ejercicio? Pues ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicio en grupo, lo que le vaya a cada uno. Aquí viene otra vez la habilidad de adaptarnos a cada paciente y de recomendar ejercicios que le puedan ir bien. Muchas veces, ejercicio adaptado, necesitamos de fisioterapia, necesitamos de personas que saben de ejercicio, que pueden ayudar. Aquí pone ejercicio de bajo impacto de unos 30 minutos diarios, a lo mejor para empezar es mucho. ¿Vale? Tenemos que empezar muy poquito a poco, ir incorporando logros para cada persona y adaptarnos mucho, ¿vale? Pues podemos recomendar marcha en llano, bicicleta en llano. Yo tengo una paciente, por ejemplo, que le dije, saca al perro, pero saca al perro al portal, a que haga pis, y luego te subes. Y ahora se da unos paseos por el pueblo con su perro súper feliz que le encanta, ¿no? Es decir, tenemos que empezar por muy poquito a poco. Si le proponemos a un paciente muy inactivo que empiece por 30 minutos de caminar, no vuelve, ¿vale? Tenéis que ser muy majos para que vuelva. Y bueno, creencias, ¿no? Primero tenemos que combatir esas creencias de que el ejercicio nos va a crear más dolor, ¿vale? Respecto al hábito, a las expectativas y reajustarlas. Elegir un programa, una dieta adecuado para cada uno, pues aquí lo que decía de los profesionales, y hacer las cosas de forma gradual, ¿vale? Cualquier cambio brusco, aunque vaya a una mejoría muy rápida, después va a tener consecuencias. Y bueno, asociar los cambios a aspectos reforzantes y lúdicos, involucrar a familiares, amigos. Es verdad que la parte social se ve muy afectada, pero bueno, también tenemos que aprender con nuestros pacientes qué personas, ¿no?, nos pueden ayudar en cada momento de su ciclo vital y del dolor que están procesando. Y bueno, la relajación, ¿la cuentas tú? Vamos allá. En principio, nada más como apunte, en general, la situación de ejercicio muchas veces el gran problema es que las personas, cuando se les propone, asumen como que tienen que estar en un gimnasio, como que, y de entrada hay que intentar ver lo que ya hacen, ¿sí? Si es sacar al perro, exactamente, que el perro no se vaya parando en cada árbol, que sea el perro el que quiera regresar, no necesariamente el paciente, pero eso poquito a poco, siempre poquito a poco, o sea, nunca en menos de 5, 6, 7 sesiones van a llegar más o menos a ese tiempo de actividad física de 30 minutos, ¿sí? Bien, importante, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la relajación, ¿sí? La relajación no solamente es un problema de decir que de alguna forma con esto estamos gestionando, por ejemplo, la ansiedad. Además de gestionar la ansiedad, y en este momento es también una de las partes que se está viendo de forma muy importante en todas las unidades multidisciplinarias de dolor, es lo que sería también la regulación, por ejemplo, entre nuestros sistemas, nuestro sistema nervioso autónomo. Cómo de alguna forma es necesario también equilibrar, por ejemplo, lo que sería la actividad simpática con la parasimpática, y entonces es uno de los elementos de que nos puede ayudar en esa tarea importante. En principio, la relajación y el dolor. Los seres humanos somos capaces de activar mecanismos de autorregulación y de afrontamiento al dolor crónico, ¿sí? Esto, partámoslo de, tenemos que convencer a las personas de que esto podemos llegar a hacerlo. ¿Cómo? Pues exactamente, por ejemplo, a veces planteándose metas muy pequeñitas, metas muy específicas, y a partir de ello ir exactamente avanzando. Querrámoslo o no, somos nuestro cuerpo, ¿sí? El cuerpo no está separado de nosotros mismos, ¿sí? El cuerpo, la mente y emociones nos constituyen y determinan nuestra particular manera de ser y estar en el mundo. Lo que estamos sintiendo, lo que de alguna forma está también produciendo nuestro cuerpo, nos está determinando en este momento cómo estamos aquí y ahora. El dolor depende de nuestra percepción. Entonces, exactamente una de las cosas que sucede también con el dolor es que hay un triángulo vicioso que es dolor, contractura, contractura, inflamación, inflamación, dolor. Cuando estamos hablando de dolor agudo, ¿sí? Y esto es una de las cosas que hace que muchas veces en los dolores agudos, por ejemplo, los médicos traten con analgésicos, como podría ser el paracetamol,
y también metan algún antiinflamatorio, o bien metan, por ejemplo, un antiinflamatorio y un relajante muscular, ¿sí? Y esto es uno de los elementos de romper ese triángulo. Cuando estamos hablando de que de alguna forma el dolor se ha cronificado, es que en muchos casos ya no es solamente de que esté tenso o esté contracturada la musculatura, es que realmente está distónica, ya no tiene un tono adecuado. Y entonces es muy importante que también aprendamos a darle ese tono, no cuando estamos en actividad, sino también cuando estamos quietos, cuando estamos tranquilos, cuando de alguna forma exactamente no necesariamente tenemos que tener tonos musculares elevados. Por ejemplo, la tensión muscular, los pensamientos catastrofistas. Claro, esto nunca se va a quitar, esto nunca se va a solucionar, en realidad es que estoy muy enfermo, en realidad los médicos nunca han entendido lo que tengo, es que esto me va a matar, esto es alguna enfermedad grave. Este tipo de pensamientos no nos van a echar una mano para, por ejemplo, lograr gestionar mejor el dolor. La ansiedad y el aumento de percepción dolorosa son más o menos el elemento central en pacientes con dolor crónico. Entonces, exactamente, a mayor tensión, mayor rigidez, el umbral de dolor es más bajo, la percepción de dolor se acrecenta, ¿sí? Bien, técnicas de relajación. Tenemos un montón, en realidad, ¿sí? Podemos empezar, por ejemplo, con las de Jacobson, que sería la relajación progresiva, el entrenamiento muy específico para cada paciente. Esto les puede ayudar o no. Podemos enseñar a hacer, por ejemplo, solamente de que hagan una respiración consciente. Eso, en muchos casos, es suficiente elemento como para generar un cierto nivel de relajación y de fijación de la atención, por ejemplo, solamente en respirar, ¿sí? Cosa que en realidad en muchos casos nos encontramos, y no solamente, por ejemplo, en pacientes con dolor crónico, que la mayoría de la gente que está ansiosa no se ha dado cuenta de cómo va su respiración cotidianamente, ¿sí? Y situaciones, ¿no? Nuevas alternativas, como sería, por ejemplo, el mindfulness, la atención plena al momento presente, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, uno de los elementos que sí tenemos que hacer, a diferencia de solamente generar una relajación, es que si ya contemplo el cómo estoy, ¿sí? Si ya de alguna forma lo que tengo que hacer es prestar atención a cómo estoy, dentro de lo que tengo o podemos tener de forma continua, es también dolor. ¿Y? Bien. Aquí el problema es que en general también le damos un significado, le damos un sentido y le damos una vinculación emocional. Entonces, si estamos haciendo bien el mindfulness, básicamente es que eso no lo tengo que valorar, eso no tengo que darle ningún tipo de contexto de emoción, ni mucho menos. Tengo dolor, ¿vale? Lo estoy también prestando atención, ¿de acuerdo? Bien. Esta también me sigo con ella, ¿sí? Antes era fuerte, pero ahora he cambiado. Estoy irritable, asustado, nervioso y muy triste. ¿De dónde vienen las emociones? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Qué pasa si pienso de forma diferente? Y algunas herramientas para abordarlo. Vale, vamos allá. Generalmente cuando hablamos de las emociones hablamos de que esto lo produce el sistema límbico del sistema nervioso central, que sería el responsable de la vida emocional y participa en la formación de las memorias, ¿sí? Cosa que es muy importante. En realidad en muchos casos no necesito, por ejemplo, que un paciente le esté doliendo como para preguntarle sobre un dolor, ¿sí? En realidad tenemos memoria, ¿sí? Y una de las cosas que es difícil, por ejemplo, de tratar a pacientes con dolor que tienen deterioro cognitivo es que no sabemos si ha cambiado. O sea que las intervenciones médicas en muchos casos pueden ser contraproducentes porque igual no se sabe si están siendo efectivas. Entonces ahí tenemos que recurrir ya no a lo que dice el paciente, ¿sí? Hay que observarlos, hay que ver qué es lo que está pasando con ellos, qué es lo que están haciendo, porque si no entonces a lo mejor estamos haciendo algo de que más que ayudarlos lo está dañando más, ¿sí? Vale. Ya sabemos cómo más o menos se forma la memoria y cómo también estos son centros de afectividad y es donde sobre todo actúan, por ejemplo, también muchos psicofármacos que se utilizan, por ejemplo, para tratar
alteraciones de las condiciones emocionales. ¿De dónde vienen los pensamientos? Ahí sí estamos hablando que sobre todo en esto participa más bien la corteza y también tenemos todo lo que llamaríamos el cerebro racional, o sea, por ejemplo, la corteza prefrontal, todo lo que sería la interacción que tienen con todo el neocórtex, ¿sí? Y aquí estamos hablando sobre todo de que de alguna forma estamos considerando esto como procesos cognitivos, ¿sí? Que son los que también nos permiten o nos ayudan a que se pueda planificar a partir de lo que de alguna forma sentimos, pensamos, ¿sí? Y esto también cambia, por ejemplo, no tanto el qué estoy sintiendo, pero sí el qué estoy haciendo, ¿sí? Y esto también es importante. También hay que tener cuidado. Los pensamientos no son verdades absolutas. Estoy pensando, ¿sí? No estoy conociendo, ni mucho menos. No hay una verdad epistémica en esto. Todos nuestros pensamientos son adaptativos. Hombre, si realmente pensáramos también, pues generalmente la vida nos iría mucho mejor, ¿no? Pero no es así. Tenemos pensamientos que muchas veces son muy desadaptativos y nos causan más problemas que beneficios, ¿sí? ¿Cómo delimitantes pueden llegar a ser los pensamientos? Si sobre todo, por ejemplo, ahí sí, y esto es una de las cosas que es muy frecuente en personas que tienen dolor, el catastrofismo, la forma catastrofista de pensamiento, es bastante frecuente y es un elemento de que también, por ejemplo, predice muchas veces que también va a responder una persona a cualquier tipo de intervención psicoterapéutica, médica, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa si pensamos de forma diferente? Los estímulos, el pensamiento y la emoción que se puede generar puede cambiar, ¿sí? El dolor produce malestar, fatiga, abulia, no tengo ganas, inapetencia. El pensamiento, antes podía hacer mis cosas, ahora no sirvo para nada. Y entonces aquí empezamos a veces exactamente nosotros mismos a machacarnos y las emociones pues evidentemente generalmente no nos sientan bien, no son agradables este tipo de emociones y en algunos casos pues participan muy bien en sentirnos deprimidos o sentirnos demasiado tristes. Cambiemos entonces la forma de pensar, ¿sí? Si tengo el estímulo que es el dolor, ¿sí? El pensamiento, no hago lo mismo que antes, pero realmente ahora es tan necesario hacer lo que hacía antes, ¿sí? O sea, a estas alturas yo no tengo que cargar a mis hijas, por ejemplo. O sea, que en ese caso mis lumbalgias ya pueden cambiar, por ejemplo, ¿sí? Puedo hacer muchas otras cosas. Puedo de alguna forma exactamente empezar a encontrar alternativas a qué tipo de actividades tengo que no necesariamente se relacionen con el dolor o que en un determinado momento puedan ayudarme a disminuir el dolor, ¿sí? O sea, aquí el problema no es tanto que desaparezca el dolor, es qué tanto control tengo sobre el dolor. Y el control puede ser exactamente, en lugar de tener esto, tengo esto, ¿sí? Y esto es algo que cuando los pacientes se dan cuenta de esta situación, también les llega a ayudar bastante, ¿sí? En lugar de emociones desagradables, el hecho de que de alguna forma nos permitamos pensar positivamente en nosotros, nos permite tener emociones más agradables, ¿sí? Nos da autoeficacia, nos da autoestima, nos da diferentes condiciones emocionales que nos permiten adaptarnos mejor a las situaciones. Aquí sí tenemos que utilizar muchas cosas, ¿sí? Y en un determinado momento, dependiendo del momento de cada persona, tenemos que aplicar diferentes cosas. A veces es muy necesario hacer una psicoeducación, es muy importante que se entienda en muchos casos, que las personas entiendan qué están haciendo, por ejemplo, como tratamientos médicos, cuáles son los objetivos, cuáles son las limitaciones. También que entiendan los tratamientos, por ejemplo, que hacemos también desde un punto de vista psicológico, psicoterapéutico, o bien también que entiendan, por ejemplo, los tratamientos de fisioterapia, o a estas alturas ya ni siquiera hablamos de fisioterapia, hablamos de ejercicio terapéutico, ¿sí? Que el ejercicio no es tanto solamente una actividad, es una situación de que también les puede ayudar y puede generar un cierto bienestar.
Estamos hablando de que también las terapias cognitivo-conductuales son de las que más respuesta se tienen ante el dolor, ¿sí? Evidentemente, si incluimos alguna estrategia de relajación que se adapte bien para el paciente, ¿sí? Que le sea más o menos fácil, que de alguna forma no le lleve demasiado tiempo, que no sea demasiado complicada, siempre va a ser un elemento de control para los pacientes. Si los pacientes pueden llegar a hacer estrategias de mindfulness, también les va bastante bien. Y evidentemente a veces tenemos que también analizar el comportamiento de las personas y modificar conductas directamente, ¿sí? Tenemos que cambiar comportamientos para que se puedan producir mejorías. Bueno, ya sabemos que, por ejemplo, las herramientas como el mindfulness, el objetivo es la exposición a los eventos internos y externos displacenteros sin intentar alterar la forma o la frecuencia de los mismos. Estar en el momento presente sin juzgar los eventos con una actitud de aceptación de los mismos, ¿sí? Esto no a todo el mundo se le da bien, no todo el mundo necesariamente le sale bien, pero es uno de los objetivos que a veces exactamente sería ideal poder alcanzar, ¿sí? La terapia cognitiva, abordar los pensamientos disfuncionales, que ya decíamos, por ejemplo, de que son una vez muy importantes, como son las expectativas disfuncionales que puede haber, favorecer la flexibilidad cognitiva. O sea, una de las cosas que es importantísimo es en estos casos que los pacientes comprueben que realmente, si por ejemplo siguen la pauta analgésica, el dolor es menor, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que comprueben que haciendo ejercicio no duele más, si hacen el ejercicio adecuado, ¿sí? Que a lo mejor sigue doliendo igual, pero no duele más, ¿sí? Que exactamente también hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, cambiar posturas, actividades, movimientos, mejora las condiciones de dolor, hay menos dolor, ¿sí? Y en esos casos exactamente reforzar este tipo de situaciones, ¿sí? Facilitar los pensamientos alternativos que tengan en un determinado momento también las posibilidades de interpretación de la situación de dolor y de sus condiciones, como condiciones de búsqueda y un afrontamiento, por ejemplo, mucho más activo por su parte. Eso siempre es importante. Someterlos a la prueba de realidad, siempre, ¿sí? Identificar los sesgos cognitivos que tenga cada persona, facilitar los pensamientos más adaptativos, ¿sí? La terapia conductual, identificar los reforzadores de la conducta poco adaptativas, implementar un nuevo abanico de conductas, identificar refuerzos y castigos, ¿sí? O sea, esto es una de las cosas que, por ejemplo, en algún momento podría parecer paradójico, pero es que en casi todas las psicoterapias con pacientes que tienen un dolor crónico, hay que hablar en algún momento, por ejemplo, de beneficios primarios y de beneficios secundarios. ¿Por qué? Porque a veces los tenemos mezclados, ¿sí? En situaciones en las cuales, por ejemplo, un paciente está de baja, ¿sí? O tiene una incapacidad permanente, a veces exactamente ahí tenemos que ir también compensando las diferentes situaciones que se van presentando, por ejemplo, en ese tipo de situaciones, ¿sí? Aumentar la actividad agradable. Esto a veces es muy difícil, es muy frecuente encontrar que las personas con un dolor crónico, y no solamente con dolor crónico, a veces con otro tipo de patologías crónicas, ¿sí? Diabetes, etcétera, no tienen, por ejemplo, situaciones que les sean agradables, no tienen aficiones, no tienen cosas que disfruten, ¿sí? Y esto es algo de que en general, si no logramos un cierto beneficio por ese lado, a veces cuesta mucho trabajo avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen siendo sobre todo los contenidos negativos los que están determinando los comportamientos, la percepción, la actitud y lo que serían las cogniciones y emociones de los pacientes. Y evidentemente disminuir las conductas desadaptativas. A veces es que tengo que hacer la cama. Sí, pero ¿por qué no doblas las rodillas? Hombre, eso ya sería diferente. O sea, te dolería menos la espalda, por ejemplo, ¿sí? A ver, lo que pasa es que ese es uno de los elementos con el que nos encontramos, por ejemplo,
por lo menos yo aquí en España, hay gente de que evidentemente al tener una baja, ¿sí? A veces en lugar de considerar que ese es un tiempo para recuperarse, ¿sí? Consideran que nada más es no me pongo en una situación que me duele como sería el trabajo, ¿sí? Y en cambio se sigue haciendo, por ejemplo, las labores domésticas, y a veces las labores domésticas, por ejemplo, para una lumbalgia, son más salvajes que 8 horas de trabajo, ¿sí? Lo que decía es que si mi vida cotidiana implica de que puedo cargar a mi hija de 6, 7 años, ¿sí? Mi hija a los 6, 7 años pesaba casi 20 y tantos kilos, entonces aquello era algo que en la espalda siempre terminaba cargando. Bueno, pues no, terminas, por ejemplo, generando comportamientos de, ¿vale? En lugar de seguir reforzando mi beneficio de imagen personal de que puedo hacerlo, ¿sí? Pues tengo que cambiar al hecho de que tengo que pedirle a un niño que me ayude. O sea, cuando te cargo me duele la espalda, entonces no te voy a cargar. ¿Bien? ¿Qué hacía mi hija, por ejemplo? Pues muy sencillo, llegaba, me sentaba, se subía a mis piernas y se ponía a llorar porque los amigos le habían hecho alguna pedrada, ¿sí? En situaciones también de beneficios secundarios, beneficios primarios, es que a veces no nos damos cuenta lo que es más importante para recuperarnos que aquello que de alguna forma es, por ejemplo, accesorio, que no necesariamente lo necesitamos, pero que le estamos dando más prioridad, ¿sí? Hay mucha situación de confluencia, sobre todo cuando hay bajas, cuando hay también posibilidades, por ejemplo, de compensaciones legales por accidentes, ¿sí? En Estados Unidos muchas de las unidades de dolor ni siquiera tratan a los pacientes cuando hay algún tipo de procedimiento legal mientras está con dolor, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque exactamente también influye mucho en la situación. ¿Qué digo de equilibrarlo? Pues, evidentemente tiene su sentido el por qué alguien tiene que estar de baja, se tiene que recuperar, pero equilibrar también las situaciones de, claro, es que estar de baja es estar de baja en todo, ¿sí? No seguir haciendo, por ejemplo, las labores domésticas. Y esto a veces es un malentendido, esto es exactamente uno de los pensamientos disfuncionales que se dan frecuentemente, ¿sí? Pedro, y me parece importante, ¿vale? Aquí estamos hablando de muchas cosas a la vez. El tema de las bajas, las discapacidades, tanto parciales como permanentes, todo el tema de las consecuencias laborales es un tema muy complejo en el que hay muchas cosas implicadas. Hay varias matizaciones que quiero hacer. O sea, por ejemplo, para una lumbalgia que él ha mencionado, tan malo es estar sentado en una silla 24 horas, como cargar grandes pesos. Sin embargo, hacer ejercicio puede ser bueno. Tampoco quiero que se vea como que una baja es que no me puedo ir a bailar, no puedo salir con mis amigas, porque como estoy de baja, no tengo derecho a divertirme, porque es una de las cosas que yo prescribo, ¿no? Diviértete un poco y que tengas un poco de alegría porque te sienta bien. Y luego está... creo que cada caso, individualizar aquí es muy importante. Cada caso es una cosa diferente y hacer generalizaciones es muy peligroso. En todos los sentidos, tanto de las ganancias secundarias como de el contexto en el que están. Yo tengo pacientes que se quedan de baja, tengo además uno reciente, que no me tengo que ir lejos porque fue ayer. Le acaban de dar la baja, es un varón y tiene 2 niñas pequeñas. Y entonces la mujer ha decidido que como está de baja, pues se las llevas tú al colegio, ya te encargas tú. Y es una persona que lo que necesita es cuidarse un poquito porque ha llegado a unos niveles, él tiene una enfermedad autoinmune y ha llegado a unos niveles o sea, está en un brote. En un brote no te lleves a un tío con el estrés de coger el coche para llevar a las niñas al colegio, que no es precisamente lo que mejor le va a ir. Y si trasladamos esto a las discapacidades, ya nos podemos meter en otro berenjenal bastante interesante. Y también pongo otro ejemplo. Tengo un paciente que está ya para su puesto, bueno, por un destrozo que le han hecho bastante importante. Él es piloto, ya no puede pilotar nunca más y está ya de baja permanente con una pensión. Y siempre le pongo de ejemplo porque él se deprimió muchísimo, es un chico muy joven que de repente está incapacitado. Y entonces también tenía por parte de su pareja un mensaje de: claro, es que, jolí, pues si ya estás en casa que no haces nada, pues ponte a hacer cosas, ¿no? O sea, pues a cosas. Digo, mira, es que tú ahora mismo estás recibiendo una pensión precisamente, porque no puedes hacer cosas. Y no se te puede pedir lo que no puedes hacer.
Digo, ahora tú tienes un trabajo que es para mantenerte mínimamente en condiciones, o sea, tú tienes tu dinero, o sea, tu trabajo ahora mismo es hacer todos los ejercicios que tienes que hacer para no convertirte en un pedazo de cosa que no se puede mover. Cuidarte a nivel anímico para no convertirte en una persona insoportable. Y usar este dinero lo tienes que usar de esa manera. Pero eso no quiere decir que todas las bajas, todos los pacientes sean iguales. Entonces, hacer recomendaciones generales en estos términos es peligrosísimo, individualizar. O sea, igual que digo que para cosas de grupo hay cosas que son muy útiles, hay otras cosas que tienen que estar totalmente, o sea, con tu paciente delante, viendo todo el espectro completo de dónde está para darle las recomendaciones idóneas en cada caso. Que algunos se tendrán que mover, otros tendrán que no moverse, otros tendrán que... O sea, cada uno tendrá una cosa y una forma de abordar la situación. Y es muy, muy importante aquí la individualización. Igual que en otras cosas, la terapia de grupo puede estar estupenda, para psicoeducación y para montones de cosas. Para este tipo de asuntos, individual. Muy individual, mucho, individual. Muchísimo. Perdón. Con esa persona, directamente. Exacto. No hay otra forma. Por si ¿sí? acaso. Exactamente. ¿sí? Ahí no hay una cuestión general, es cada persona, ¿vale? De acuerdo. La psicoeducación y reestructuración cognitiva, ¿sí? Por ejemplo, este es un artículo que salió en los 90s sobre lo que era los procesos de lumbalgia, o sea, lo que era la lumbalgia como un abordaje médico y qué cosas de alguna forma se estaban haciendo mal, ¿sí? Y entonces hablaba, por ejemplo, de los mitos relativos al dolor lumbar. Es una de las gentes que más ha trabajado, por ejemplo, en la situación de lo que sería los estudios sobre lumbalgia, las evoluciones, etc. Primer mito que ponía: toda hernia discal precisa de corrección quirúrgica. Los cirujanos están de pleno acuerdo en que deben entrar en el quirófano. No. De los 90s acá, exactamente, los criterios de quién entra a un quirófano son mucho más estrictos, porque lo que se había generado también en aquella época había tantas cirugías que también se inventó el término cirugía fallida de la columna lumbar. Ya esto era, entonces ya teníamos un problema mayor, ¿sí? Segundo mito: la radiografía tradicional y las nuevas técnicas de obtención de imagen, las tomografías, las resonancias, permiten identificar la causa del dolor. Bien, curiosamente las resonancias son de las pruebas que más falsos positivos tienen, ¿sí? Si yo les enseño mi resonancia de columna lumbar, van a empezar a hablar de quirófano y no me duele, ¿vale? O sea, hay muchas veces que se pueden encontrar hernias, discopatías, puede haber artrosis facetarias, puede haber muchos hallazgos en las imágenes y no necesariamente ser congruentes con la clínica. Y esto es muy importante, ¿sí? Tanto que lo sepan los médicos como que también lo sepan los psicólogos, porque si no, entonces exactamente a veces estamos haciendo también nosotros atribuciones inadecuadas. Tercer mito: ante un dolor de espalda hay que descansar hasta que desaparezca. Y entonces me los metían en la cama y no volvían a salir. ¿Sí? No, es una situación de que tiene que ir paulatinamente reactivándose físicamente, ¿sí? En algunos momentos, en las lumbalgias agudas, es cierto de que no nos podemos levantar, no lo podemos hacer a ratito, ¿sí? Tenemos que cambiar muy frecuente de posición. Cosa que también es algo de que en muchos casos es también las creencias de cada persona, de si es que tengo que estar quieto, tengo que estar en la cama. No, el reposo tiene que ser relativo en esas condiciones, y también es a veces algo que tenemos que ir ajustando con cada persona. Cuarto mito: la mayoría de los episodios de dolor lumbar están causados por traumatismos o por levantar pesos. Como esa caricatura, sí, la mayoría de los lumbalgias actualmente las tenemos las gentes que estamos en un escritorio, ¿sí? Y ojo, uno de los peores momentos es exactamente cuando nos levantamos a poner la hojita en la impresora. Ahí nos pega generalmente de lo lindo, pero bueno. Quinto mito: el dolor de espalda suele ser incapacitante. Posiblemente en los momentos más agudos sí, pero posteriormente es exactamente una de las situaciones que tenemos que generar algún tipo de afrontamiento activo para que también las personas vayan exactamente
haciendo las cosas que le permiten cuidar esa situación de su lumbalgia sin que implique de que no haga nada, ¿sí? O sea, es muy importante de que las personas aprendan, por ejemplo, una higiene postural, una higiene de tiempos de actividad, etcétera, etcétera. Eso siempre también es muy importante. Sexto mito. Toda persona con dolor lumbar debería hacerse una radiografía de columna. Por principio, las radiografías en general no daban ningún tipo de información y entonces lo único que se hacía era radiar a la persona, ¿sí? Esto de la década de los 90, ¿sí? Séptimo mito. El reposo en cama constituye un elemento clave en la terapia. Y volvemos a la cuestión. No salían de la cama nunca más, ¿sí? No. Estos son exactamente mitos que por lo menos en los 90 eran lo más común, pero que si nos ponemos a ver en este momento, por ejemplo, a médicos y a muchos terapeutas, todavía se la creen, todavía consideran que estas son las cosas más importantes que se tendría que hacer con la lumbalgia, ¿sí? Desde el momento de la agudización, desde el momento de la presentación aguda, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces interfiere en los procesos de cronificación de esos dolores, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, desde un primer momento no hubo un abordaje más o menos multidisciplinario en ese tipo de personas, ¿sí? Vale. Psicoeducación, importante, quitemos mitos, ¿sí? La Declaración de Montreal. ¿La quieres dar tú? Bueno, la cuento. Vale. Bueno, esta declaración viene a decir que el tratamiento al dolor para todo el mundo es un derecho fundamental, ¿vale? Igual que tenemos al derecho de tener una vivienda digna, a comer, a que se nos atienda, ¿no?, los médicos, pues el tratamiento del dolor también es un derecho fundamental. Y bueno, pues aquí dice que bueno, se realiza un trabajo, ¿no?, que no se puede lograr con instrumentos menos precisos, es decir, que es verdad que tenemos instrumentos y técnicas para identificar el dolor, pero nos falta mucho por saber, ¿vale?, por la identificación del dolor y bueno, como podemos ver, pues una radiografía no siempre enseña lo que estamos buscando, pacientes con resonancias perfectas y con cirugías perfectas que todavía tienen dolor y no sabemos por qué. Y bueno, pues el saber que no todo está escrito, que no todo está dicho y todo con respecto al dolor tenemos mucho que aprender, ¿no? Y siempre que nos encontremos un profesional que diga que esto es 100% así porque él lo considera, pues tenemos que dudar un poquito. Y bueno, poco más. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer. Hay mucha información. Y bueno, si es vuestra primer acercamiento al mundo del dolor crónico, quizá os haya abrumado un poquito, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me parece muy interesante esta exposición, he aprendido mucho. Yo soy psicóloga, tengo 2 pacientes mujeres con fibromialgia y la fibromialgia cuando van a... Una ha empezado a trabajar y te ha mejorado considerablemente porque ya tiene algo que no le gusta demasiado. La otra está a punto de pasar tribunal de médicos, una mujer con 51 años y bueno, la he tratado con MDR, la terapia de trauma, y ahora voy a entrar de lleno en trabajar las distorsiones que tiene, porque catastrofiza mucho, y aquí se ve que eso empeora, y va al médico y no le hacen nada, o sea, el médico... Es que no pueden hacer nada. Porque la fibromialgia... Es que ese es el problema. Claro. El problema es que hay síndromes, porque además incluso la propia etiqueta ha sido muy controvertida durante mucho tiempo, e incluso a día de hoy todavía sigue habiendo médicos que te dicen, es que yo no creo en la fibromialgia, como si fuera un acto de fe. Y igual que también me dicen que no creen en la psicología. Yo he escuchado muchas barbaridades, ¿no? ¿Os puedo aportar una...? Sí, por supuesto. Yo con todo esto pasé tribunal médico. Que es un enfermo. Y me dijeron que porque también tengo fibromialgia, que era un constructo teórico, que no existía como enfermedad. Eso es muy controvertido. Te digo, o sea,
Esto soy lo bastante vieja como para haber visto... Pero es el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, pero si es que, a ver, está reconocido como la OMS, o sea, en el CIE 10, que es el catálogo de enfermedades, está reconocido como un síndrome. Los síndromes, o sea, hay una cosa que se llaman los SINFIs, los síndromes médicos físicamente inexplicables, en los que hay no solo la fibromialgia, está el síndrome de fatiga crónica, que ahora ya lo llaman encefalopatía miálgica, porque ya sí han encontrado un poquito. Pero el asunto es un poco como cuando no había un microscopio electrónico para ver los microbios. O sea, son cosas que como no las puedo explicar, no existen. Entonces, el no poder explicar algo hace que ese algo se niegue, porque la población médica está educada como con una idea ficticia de los médicos curamos. Los médicos hacemos lo que podemos, un nivel de incertidumbre enorme. Y no es verdad que curen. O sea, montones de enfermedades son incurables. Y además no tienen arsenal terapéutico para tratarlo. Yo he visto fibromiálgicas pues desde hace, te voy a decir 40 años, pero a lo mejor un poquito menos, ¿vale? Vamos, no llega a los 40, pero son muchos años. Y entonces he visto toda la evolución. Yo he visto desde los famosos criterios de los puntos gatillo a los criterios de 2010 en los que participé, y es enormemente diferente cómo se plantea cuando conoces en profundidad que efectivamente hay un cuadro en el que hay cosas que no encajan con nada de lo demás. Entonces, las hipótesis, o sea, cuando nos reunimos multidisciplinarmente en muchas disciplinas, queda cada vez más claro que es un síndrome de sensibilización central, que ahí hay un problema que está a nivel neurológico y que por eso es la manifestación es tan compleja. Entonces, todo lo neurológico es extraordinariamente complicado. A nada que veáis una epilepsia o veáis cualquier otra cosa que sea neurológica, veis que o las propias enfermedades autoinmunes, de las que yo conozco un montón, los síntomas son, o sea, con la misma etiqueta diagnóstica, los síntomas son muy variados. Por eso los criterios de 2010 tenían esa ristra de cosas, ¿no? Porque es la niebla mental, porque el dolor es un síntoma, pero ¿qué pasa con la fatiga, que es tremenda? ¿Qué pasa con...? O sea, todo se va mezclando, es como una especie tengo un impacto muy grande, porque estamos hablando de un impacto a nivel neurológico, que puede ir a cualquier sitio. Entonces, el manejo es extraordinariamente más complejo que la media. No responde, o sea, ¿qué hacían los médicos? O sea, yo he tenido pacientes, y no estoy exagerando, he tenido pacientes con más de 20 fármacos prescritos. O sea, luego están con un montón de efectos secundarios que ya no discriminas qué porras le está pasando. Con intervenciones quirúrgicas, la fibromialgia no se opera, la fibromialgia no se trata, por ejemplo, con opiáceos, y yo he tenido personas con fentanilo, sí. ¿Por qué? Pues porque la persona que lo está tratando está, o sea, para empezar desconoce por completo la patología porque no se estudia. O sea, si tú quieres castigar a un médico en el servicio de reumatología, que es donde empezaron a trabajarlo, le dices, no, tú te vas a dedicar a las fibromialgias, porque eres el último del servicio. Y ya el punto final... Pero es que es real, no se estoy inventando nada. Que había en Madrid de fibromialgia, que lleva el Gregorio Marañón. Sí, con Javier Rivera. Sí, la han quitado. Sí, pero porque es la proscrita, porque es muy frustrante para un médico. El médico de cabecera es el que te puede tratar. Claro, porque es que ahora las guías de práctica clínica, imagínate. Que no tiene ni puta idea. Ni idea. O sea, si quieres ser bien tratada, te tienes que ir a Cataluña. Te tienes que ir a Cataluña porque allí hay unidades interdisciplinares que están dedicadas específicamente a fibromialgia. ¿Por qué? Pues que la consejera de Sanidad que montó todo eso tenía fibromialgia. Y solo desde estoy yo mal, vamos a ver si lo... Pero es que así funciona el mundo. O sea, yo me encantaría cambiarlo, pero no. Pero sí que te digo que yo a todas las fibromiálgicas que me mandan, entre ellos Javier Rivera, yo siempre les digo lo mismo. Mira, yo no te voy a prometer la luna porque te estaría mintiendo, pero sí te puedo prometer que en este área vas a saber más, vas a saber manejarte mejor, vas a disminuir, o sea, mi objetivo es disminuir la intensidad de los síntomas, disminuir el número de aparición de síntomas, o sea, vamos a ver cuánto podemos rebajar. Estos van a ser los objetivos. Yo nunca digo te voy a curar porque te mentiría. O sea, sería una mentira muy gorda. Pero si yo te puedo tener una vida más satisfactoria con la que yo estoy mucho mejor, pues la gente, o sea, luego dice, ay, qué bien, claro, es que todos queremos mejorar. Y hay áreas de mejora, muchas. Y muchas de las cosas que os han comentado, y muchas otras más que es imposible meter aquí, por eso tenéis que hacer un curso entero, pues
van encaminadas a eso, ¿no? A hacer cambios, pero a cambios, o sea, afortunadamente, yo siempre les digo a mis fibromiálgicas y a todos mis pacientes con dolor crónico, mira, tenemos una cosa mala y es que tu cerebro está funcionando mal, pero tenemos una cosa buena y es que con terapia el cerebro aprende caminos nuevos. Y lo mismo que una persona que toca el violín acaba teniendo el área de la mano y del oído mucho más desarrolladas y es capaz de hacer muchas cosas, o una persona que se queda ciega implementa unas mejoras en otras áreas sensoriales, una persona que trabaja su cerebro hace que su cerebro haga respuestas distintas y tenemos plasticidad neuronal, pues usémosla, ¿no? ¿Qué requiere eso? Pues un esfuerzo, un trabajo, una guía, pero hombre, si conseguimos un poco mejor, ¿no? Pues habrá merecido la pena, digo yo. Este es un poco el objetivo. Perdón por la expresión. Es que es mi tema, me apasiona mucho. Claro. Os pido perdón por el speech. Para poder despedir yo, ¿alguna pregunta para mí en especial? Gracias, ¿Alguna otra pregunta, otros comentarios? ¿Qué nos podéis decir sobre la hipnosis para el tratamiento del dolor, que se ha usado en cirugías incluso por mucho tiempo? Pues fíjate, una de las cosas que hicieron en la Sendor, ¿verdad? Una de las charlas que dieron en la jornada que hacen todos los años de psicología y dolor, era la parte de la hipnosis, que fue muy interesante, que la están aplicando, pero es verdad que no es para curar el dolor, que ya lo soluciona, pero sí que ayuda mucho a los pacientes, ¿no? A esa parte atencional, ¿no? Sí, tiene varios usos. La hipnosis, para empezar, o sea, no todo el mundo es susceptible de ser hipnotizado, eso lo tenemos que tener muy claro para saber que no vale para todos, que no es exactamente igual para todos. Y luego, como todas las técnicas de sugestión, de imaginación, o sea, a mí me gusta más hablar de técnicas atencionales, porque se las incluyen todas también la hipnosis, ¿no? Entonces, la hipnosis es súper útil. Si eres un buen hipnotista, si sabes utilizar bien la técnica, o sea, todos sabemos que cualquiera que haya leído los libros de Héctor González Ordi, que supongo que los habréis leído, sabe perfectamente, de Héctor González Ordi, sabe perfectamente que la hipnosis no hace magia. O sea, tú no le puedes decir a nadie estas cosas un poco de las que vemos en las películas y todo eso no es así, ¿no? Pero sí tiene una capacidad de inducción muy importante. O sea, tú puedes hacer autosugestión y eso es muy potente. Yo he hecho alguna vez alguna práctica que ha sido divertida de cómo al llevar la atención a otras cosas te están haciendo un pellizco muy potente que te queda acá renal y tú no lo estás sintiendo. O sea, las técnicas... Mira, justo después... Laura y yo vamos a hacer una cosa sobre técnicas corporales, por si alguien se quiere quedar, de los que no estuvieran aportando. O sea, sí que se puede hacer mucho con hipnosis, mucho. Y sobre todo donde más probada está, curiosamente, es en el dolor agudo, no en el crónico. O sea, en el dolor agudo es donde más estudios se han hecho, hacer intervenciones dentales con hipnosis, hacer cosas con niños con hipnosis. O sea, las técnicas atencionales son enormemente efectivas en dolor agudo. En dolor crónico va más por la idea de la sugestión guiada. ¿Vale? Va más por ese lado, pero sí son útiles. Como técnicas, entendámoslo todo. Antes hablaba, pues a mí me va el mindfulness, a mí no me va el Jacobson. Son técnicas. Las técnicas tienen que estar siempre, y esto a veces lo olvidamos. Confundimos la técnica con la terapia. La técnica es una técnica, está en la caja de herramientas, pero nosotros somos los fontaneros o los mecánicos. Las herramientas están para usarlas para el problema y no valen todas para todo. Así que no confundamos la técnica. O sea, que MBDR, pues seguramente si tu chica tiene que el uno me ha funcionado muy bien, en la otra claro, no. exacto, te va a funcionar muy bien en la que tiene evento traumático, obvio, porque los desencadenantes pueden ser de muchos tipos, ¿no? Es un poco, es obvio, o sea, es que por eso si en algún sitio la terapia personalizada tiene sentido, es en dolor crónico. O sea, trabajo de grupo, bueno, cuando no tienes otra opción, pero si se puede, individualizada, porque cada persona va a necesitar su herramienta. Y siempre en el marco de una terapia. No confundamos las técnicas con la terapia, que son cosas distintas, ¿vale? Sí, no puede ser que tengas un paciente con dolor, ¿no? Y digas, te voy a hacer hipnosis y ya está. Y con esto vas a mejorar. No. Y además no lo va a traspolar a su vida, no va a cambiar hábitos. Sí, yo tengo, o sea, no voy a decir nombres, pero yo tengo una unidad de dolor que yo digo, o sea, no puede ser que todo
lo trates igual. O sea, es que, ¿qué pasa? Que sabes hacer este procedimiento muy bien, que eres el mejor del mundo haciendo este procedimiento, me parece estupendo, pero aplica a toda persona con dolor crónico, ¿de verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Y claro, lo ves, esto que os decía un poco Pedro, ¿no? En argot médico es espalda catastrófica. Yo veo espaldas catastróficas lo mejor de cada casa. O sea, pero así, de espaldas catastróficas. ¿Y qué dice eso? Yo, claro, tengo un sesgo, porque yo veo a los que están desahuciados, porque te los mandan cuando están desahuciados, cuando ya aceptan que no tienen ni puta idea de qué hacer con el pobre paciente. El 90% de clientes de la unidad del dolor son las espaldas fallidas. Sí, es el mayor proveedor. Es que se han hecho atrocidades, se llevan haciendo atrocidades mucho tiempo y se siguen haciendo atrocidades. O sea, no es que cambie, o sea, hay una base científica y un montón de información, pero esto es como se sabía que no había que operar de anginas y aquí 10 años después de que la evidencia fuera abrumadora seguíamos operando a los niños. 10 años después. O sea, desde que hay el conocimiento hasta que ese conocimiento llega a todos, pues se pasa un poquito de tiempo, así que pensároslo bien antes de meterse en un quirófano, por favor. Sí, quería compartir una cosa, porque bueno, por hacer un poco de, no sé, algo más positivo de esto. Yo como persona que llevo viviendo con el dolor creo que toda mi vida, pero soy psicóloga, entonces en ese sentido me siento afortunada, porque eso me ha permitido trabajar la aceptación y la perspectiva de control y la relación con mi cuerpo, porque al final tu cuerpo, yo estaba como enfadada. Entonces cuando he cambiado ese enfado por te quiero mucho y te cuido y te acaricio, y eso es diferente. También es cierto que he sido privilegiada porque por fin después de 25 años le han puesto nombre a mi enfermedad y tengo un tratamiento y llevo 3 años durmiendo. Y bueno, tengo a veces brotes, pero bueno, tengo un tratamiento biológico y estoy encantada de la vida. He tenido la inmensa suerte de... Soy una privilegiada, o sea, yo lo considero. Mi vida ha cambiado. Llevo 3 años en que soy otro ser humano y vivo y soy de otra manera. Entonces, me gustaría abrir una puerta a la esperanza, que a veces la medicina tradicional llega a cosas... A mí me ha cambiado la vida. O sea, es que es verdad que bueno, que puedo tener un pequeño brote, es diferente. Luego también la edad juega a mi favor. Me han dicho que según eres mayor tienes menos brotes. Digo, oye, mira... El edadismo va a ser bueno para mí en este sentido, ¿no? Entonces, no sé, una puerta a la esperanza que se puede vivir. Es verdad que yo llevo haciendo mindfulness 8 años, mi percepción con el dolor es diferente. Yo pienso que la psicología me ha dado tantas herramientas, o sea, porque vale, es mi pasión, pero es mi vida, es como enfoco mi vida. Entonces soy una privilegiada en ese sentido, porque he tenido el privilegio de llegar a la sanidad normal y luego encima la psicología que me ha permitido pues vivir y salir adelante. Entonces me parece que es bueno también, ¿no? Diagnóstico que... Yo tengo espondilitis anquilosante. Vale, es que entonces no solamente es el dolor, ejemplo, es la rigidez, es que no puedo caminar, yo me tengo que levantar 1 hora y media porque vivo en un tercero sin ascensor y estoy empeñada en no cambiarme de casa. Entonces yo tengo dificultades para bajar la escalera, que no para subirla. Entonces necesito levantarme 1 hora antes, hacer mis estiramientos, mi gimnasio. Hoy, por ejemplo, que venía aquí no lo he hecho y he venido, digo, a ver cómo voy yo. ¿Han tardado en hacerte el diagnóstico? Solo 25 años. 25 años. Es que ese es el problema. O sea, por ejemplo, una espondilitis anquilosante es que yo llevo tiene un retraso diagnóstico es brutal. Un retraso diagnóstico brutal. O sea, yo hice un estudio de investigación sobre el retraso diagnóstico de la espondilitis anquilosante precisamente por la aparición de los biológicos. Cuando aparecieron los biológicos, que eso fue por los 2000 o así, primero se usaron con otras enfermedades más prevalentes como la artritis reumatoide, pero claro, es evidente que todas son hermanas. Entonces, si funcionaba con unas, iban a funcionar con las otras. Todas las autoinmunes, al final... Pero ¿qué pasa? Que es caro, no lo siguiente. O sea, sí, bueno, yo me pincho, cada pinchazo son 600 euros. Sí, es que es una brutalidad. Y me pongo 2 al mes, entonces claro, es muy difícil que todo la seguridad social... a poner la etiqueta y se resiste mucho a poner el tratamiento. Claro, pero luego son años, ¿cuántos años he estado yo con antiinflamatorios y con corticoides que estaba para echar a rodar? Claro. Y claro, dice, tienes que perder peso. Digo, pero si vivo con corticoides 6 años, es que soy una bola, o sea, no sé. Claro. ¿Me explico? Entonces, es muy interesante, decir, bueno, todo lo que estás contando es muy interesante porque representa a los pacientes que yo veo a diario, ¿no? O sea, es retraso diagnóstico, no puesta bien la medicación, o sea, qué cantidad de pacientes hay que no, o sea,
yo a veces me alucino, ¿no? Porque digo, mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que esto que te han dicho que tienes no lo tienes, tú lo que tienes es un lupus y además vas a brotar. Así que coge y vete corriendo. O sea, porque el médico de primaria es lo que decía ella, o sea, es que como los de primaria no pueden, o sea, esto es un nivel, en el estudio este que hicimos, una de las cosas que hicimos fueron grupos focales con médicos de primaria y les preguntábamos que era una espondilitis anquilosante o una espondiloartropatía SEP, que las dos cosas, y se quedaban así, de una cosa de viejos, ¿no? Cuando es una cosa que es de menores de 45, o sea, el inicio es con menores de 45. Yo no tenía 30 años cuando empecé. Claro, es que son menores de 45. Desconocimiento absoluto, pero es que no les culpo. Lo que pasa es que si tú partes de unas premisas que no se cumplen, o sea, aquí, todos los que estéis aquí, ¿vale? ¿Vais a tener dolor en algún momento? Seguro, ¿vale? Entonces, la primera diapositiva que os pusieron, ¿vale? La de Forges. Aquí el que sabe es el paciente. Así que defender vuestro derecho a tener dolor donde os dé la gana y a que os den soluciones tanto médicas como psicológicas, como de apoyo social, como de lo que sea. O sea, buscar sin parar, porque lo que tú has dicho es cierto. O sea, la calidad de vida de una persona que está tomando biológicos con una espondiloartropatía no tiene nada que ver. Es que yo tengo 20 años menos a nivel de salud, ¿sabes? Claro, o sea, y llevo 3 años nada más con medicación. Estos medicamentos están en el mercado desde el 2000. Estamos en 2025 y todavía hay mucha resistencia a ponerlos porque valen una pasta. Sí, pero también te da miedo porque como te empiezan a vacunar de todo, sí, además a mí coincidió con el coronavirus, entonces claro, no tienes defensas. Que a ti te habrá pasado, ¿no? Porque les mandan a los pobrecillos, esta es otra cosa de esas de no pensar. O sea, si a vosotros, ¿vale? Que lleváis ahí con vuestra mierda puesta encima y os mandan una medicación, y vosotros no tenéis por qué saber de medicina, ¿vale? Os mandan una medicación que es la misma o tiene un aspecto parecido que ponen a las personas con cáncer. Y además os mandan al área de oncología a que os lo metan allí mientras estáis viendo a los otros con la quimioterapia. Y no cuentan más. ¿Qué tal? Bien, ¿no? O sea, estáis encantados. No tenéis nada de miedo, no os ponéis tensos, estáis encantados allí. O sea, explicación. Pues que esa es una cosa que se tiene que hacer por perfusión. Bueno, ahora ya empiezan a haber más opciones. Además ahora las jeringuillas son chiquititas. El Metrojet y te pinchas tú solo, esto ha cambiado mucho. Pero esto empezó así, o sea, te mandaban directamente al área de donde se ponían y entonces tú te ibas allí con todos oncológicos calvitos hechos polvo. Y tú dices, ¿qué me iban a poner aquí? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Porque me duele la espalda? ¡Wow! O sea, es en comunicación continua. O sea, es que yo nunca me cansaré de insistir en que los psicólogos tenemos que entrar en el sistema sanitario, pero no en salud mental, en todo el sistema sanitario. O sea, es que no hay un área donde no podría un psicólogo. O sea, no existe. En primaria, en especializada, en gastro, gastro. En todas las que tienen que ver con neurología. O sea, yo estaba haciendo otro estudio de investigación para neurólogos que trabajaban con epilepsia y entonces la demanda generalizada es un psicólogo, por favor. No distingo los efectos secundarios de la medicación con una depresión de verdad. No distingo la pseudocrisis de una crisis. O sea, es que no lo distinguen, es que no están formados para eso. Porque no son psicólogos. Y además dicen, no quiero un psiquiatra, que el psiquiatra todo dice, les cascan más medicación y con toda la que llevan los pobrecillos. Dice, quiero un psicólogo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no hemos vendido nuestro rol en la sanidad en general. Perdón el politiqueo, pero es que me hago vieja y todavía no lo consigo, llevo muchos años peleando con esto. Entonces, transmitiros eso para que lo defendáis. En la parte de neurológicos y es un voluntariado, le paga una fundación. Claro, que yo he sido una fotocopiadora, aquí es servidora fotocopiadora. O sea, el dinero que había para una fotocopiadora, pues se usó en pagarme a mí. Y casi un poco por amor al arte. O sea, es que así hemos empezado todos los psicólogos que hemos llegado a hacer cosas aquí. Porque yo era una fotocopiadora, literal. Pues que tenemos igual dinero para una fotocopiadora. Sí, pues mira, te pagamos tantos meses. Sí, igual. Te lo digo porque soy paciente de psiquiatra, bueno, yo también he hecho psicología, y también me ha servido. Y eso es lo que hay. Bueno, pues para todos los que sois psicólogos y pacientes, reclamad unos, pelead otros, ¿vale? Porque unos lo tienen que reclamar y otros los tienen que pelear. Si nosotros no nos hacemos el hueco, ellos desde luego no lo van a hacer. Entonces, es algo de verdad
si no hacéis por vosotros, hacedlo por la población en general. O sea, es que va a ser mucho mejor para todos. Se va a gastar menos en el sistema sanitario. O sea, ya hay estudios que demuestran eso. Que poner un psicólogo disminuye la frecuentación, disminuye el uso de fármacos. ¡Jolín! Si solo hay que vendernos. Pero estamos ahí un poco como atemorizados siempre, como si el médico fuera San Dios y no son nadie. Perdón. Por los que haya médicos, ¿vale? Son gente como nosotros, que no son de otro planeta. Perdón, que me he extendido mucho y tenemos que... ¿Alguna pregunta más? Sí, una breve. En la sanidad pública... Es que realmente no son inmunosupresores, es inmunomodulador. Modula la farmacología. Sí. Pues por experiencia de pacientes y por lo que nos comentan, ¿vale? Son medicina para todos. Entonces tienes al paciente recién diagnosticado, al paciente que lleva mucho tiempo, entonces a ti. Entonces hay que ver en qué grupo y qué paciente, ¿vale? Además, si tenemos a 8 personas, ¿no?, del perfil de fibromialgia y cada una quiere contar lo suyo, necesita esa vivencia, pues al final nos estamos contagiando unas a otras y yo la percepción que tengo de pacientes que han estado en grupos es que se estaban quejando todo el rato y a mí eso no me aporta. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que hay grupos, si están bien seleccionados los pacientes, funcionan muy bien, pero hay otros grupos que si los pacientes son, porque no te puedo dar terapia psicológica, te mando al grupo y hay 10 personas en un grupo, cada uno hablando de su patología, es complicado. Y muchas veces es la residente de primer año la que está manejando el grupo, ¿vale? O la que está de prácticas porque haga algo. Entonces no es de lo más efectivo, pero sí que es verdad que en algunos sitios sí funciona, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Os dejamos aquí los contactos, ¿vale? De todos, y si necesitáis más preguntas o si repasáis un poco la formación y queréis también apuntaros al grupo de psicología y dolor. Eso, ya no doy para más, yo soy de veteranos. Y bueno, 66 años, guapa. A ver, ¿estés bien guardados? ¿Los has comido unos cuantos, no? Sigues en activo, qué guay. Me sacan ya mucho. Si no me apuntaría porque me parece un tema tan importante. Bueno, el grupo tampoco lleva mucho tiempo, ¿no? Son reuniones... A ti sí. Que provea la de siempre. Yo me voy a jubilar. Bueno, que hacemos cosas muy interesantes, estamos muy al día de todo el mundo de dolor y... Sí, me ha gustado mucho, ha sido muy